relativo a la bioseguridad en trabajos de campo y en laboratorios. Para ello está con nosotros Gorka Aduriz, de Neiker, que será quien realice la siguiente exposición. Muchas gracias. Agradecer en primer lugar a Osalan la invitación para participar en este curso tan interesante y felicitarles también por la iniciativa y por el éxito de la misma. Solo nos ha fallado el tiempo, pero bueno, todo no se puede tener. En cualquier caso, el marco es incomparable y la verdad que se está muy a gusto. En mi exposición voy a tratar la aplicación de la bioseguridad, tal y como lo hacemos en Neiker, a los trabajos de campo y de laboratorio que desarrollamos. Y en un ámbito, la verdad que es un poquito diferente, es el ámbito de la sanidad animal y quizás es menos conocido, pero no por ello menos importante en mi opinión. Y bueno, sí que se ha conocido pues quizás a golpe de crisis, ¿no? Todos recordaremos la crisis de las vacas locas allá por el año 2000, o la crisis de la gripe aviar, de la influenza aviar, con el primer caso detectado en la Comunidad Autónoma Vasca pues en el año 2006 en especies avícolas. Para centrar un poquito el tema, os contaré que Neiker es el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario. Es una sociedad pública del Gobierno vasco y tiene dos centros de actividad, uno en Derio, donde se encuentra el Departamento de Sanidad Animal, y otro en Arkaute, en el campus agroalimentario. La actividad principal de Neiker es la realización de proyectos de I+D en el sector agroalimentario. Luego también tiene otra serie de funciones, como pueden ser análisis, asesoramiento de administraciones en temas de sanidad animal, en sanidad vegetal, etc. Neiker está estructurado en 5 departamentos científicos y el que nos ocupa hoy es el de sanidad animal. Tiene una serie de objetivos, como puede ser mejorar la sanidad y el bienestar de los animales domésticos y silvestres, estudiar y prevenir las enfermedades transmisibles a las personas y poner a punto métodos de diagnóstico y control. Para ello, pues utilizamos las herramientas clásicas, utilizamos técnicas de varios tipos, epidemiológicas, inmunológicas, etcétera, y contamos con una serie de infraestructuras como son los laboratorios y los animalarios de nivel de seguridad 2 y 3, que también veremos un poquito durante la charla. Para centrar un poquito el tema, quería poneros 3 definiciones. La primera de ellas es la definición de bioseguridad y la he definido como un conjunto de medidas que tienden a minimizar el riesgo biológico para la salud del personal en trabajos de campo o de laboratorio. Luego estaría la biocontención, que son las características de las instalaciones y de las prácticas de trabajo que impiden la salida de agentes biológicos al medio ambiente. Y por último, la evaluación del riesgo, que ya se ha hablado yo creo suficientemente hoy, y que lo definiríamos como el análisis de las características de un agente biológico que permite su asignación a un determinado grupo de riesgo. Es decir, mediante la evaluación de riesgo asignamos el agente a un determinado grupo y luego podemos implementar las medidas de bioseguridad y biocontención necesarias para minimizar los riesgos biológicos. En la evaluación del riesgo y desde el punto de vista de la sanidad animal tenemos que tener diferentes aspectos en cuenta. Unos aspectos relacionados con las características del agente biológico, como puede ser la dosis mínima infectante, la severidad de la infección que produce, la producción de enfermedad en humanos y en animales y la existencia de casuística de infecciones de laboratorio, adquiridas en el laboratorio. Otro aspecto, sobre todo cuando tratamos de producir en el laboratorio antígenos o vacunas, sería el volumen y la concentración del microorganismo que manejamos. También el origen de la muestra. Nosotros recibimos muchas muestras de fauna silvestre y la fauna silvestre pues puede portar patógenos que son poco comunes y para los que hay que estar preparado. El historial de la cepa, cuando estamos trabajando con cepas de laboratorio, el número de pases es importante, conforme aumenta disminuye en teoría la patogenicidad.
Y una cuestión muy importante, la capacidad de formar aerosoles, que va, digamos, a condicionar las prácticas de laboratorio, como puede ser la homogenización, la centrifugación, etcétera, y con ello la utilización de equipos que minimicen los riesgos. Otros aspectos podrían ser el riesgo para los animales domésticos y silvestres, es un aspecto en sanidad animal muy importante. También se ha hablado del estado de salud del personal del laboratorio, embarazo, inmunosupresión, alergias, que puede suponer en determinados momentos un cambio de actividad. Y en laboratorios como el nuestro, pues la experimentación animal con agentes de grupo 3, como puede ser Brucella o Mycobacterium, pues siempre supone un mayor riesgo. Y digamos que la evaluación tiene que contemplar también estos riesgos. Entre las cuestiones más importantes estaría el comportamiento en el hospedador frente al modelo animal, el tratamiento y la concentración del inóculo que vamos a utilizar para la infección, incluso la cepa utilizada, qué ruta de inoculación vamos a utilizar, el alojamiento de los animales, cómo vamos a alojar a los animales en el animalario. Hay especies que tienen que estar libres, si son pues, animales silvestres no pueden estar en jaulas, tienen que estar sueltos. Todo eso va a condicionar un mayor o menor riesgo. Y también los muestreos durante el experimento. Por lo mismo, pues dependiendo de la especie animal, pues aparte de los riesgos biológicos, los muestreos durante el experimento pueden suponer riesgos de otro tipo, como aplastamientos, o si estás trabajando con terneros o patadas, etcétera. Y por último, la existencia de vectores u hospedadores intermediarios en la zona o región en la que estamos trabajando. Si para un determinado agente no tenemos el vector presente en el medio ambiente, pues el riesgo de trabajar con ese agente será indudablemente menor. En función del riesgo, pues podemos clasificar los distintos microorganismos en 4 grupos. También se ha hablado de ello hoy y no creo que merezca la pena entrar mucho más. El grupo 1 serían microorganismos que en principio no suponen un riesgo para el individuo o la población. El grupo 2 tendría un riesgo moderado para el individuo y bajo para la población. Aquí en los laboratorios de sanidad animal, pues digamos que las muestras que recibimos pueden contener desde estafilos, salmonella, clostridium tetani, virus influenza o aspergillus fumigatus. Serían pues bueno, todos agentes del grupo 2 que habría que manejar en condiciones de bioseguridad 2 como mínimo. El grupo 3, en el cual pues quizás nos entretendremos un poquito más, presenta un riesgo individual alto pero bajo para la población. Y los ejemplos digamos que son más claros y con los que nosotros tenemos que lidiar más frecuentemente, pues serían los agentes bacterianos como Brucella, Coxiella burnetic, también se ha hablado hoy de fiebre Q, y Mycobacterium bovis, y luego el tema de los priones, todo el tema de la enfermedad de las vacas locas o las encefalopatías espongiformes transmisibles. Y luego el grupo 4, que ahí no vamos a entrar porque bueno, requiere unas instalaciones que hoy por hoy nosotros no tenemos. Digamos que de estos 4 agentes que he marcado en rojo, en un círculo en rojo, en algunos de ellos hay planes de control y erradicación a nivel estatal. Estoy hablando de sanidad animal. Entonces, el primero de ellos sería la brucelosis bovina y hay un plan de control y erradicación financiado por la Unión Europea desde los años 80 que ha conseguido un marcado descenso en el Estado español de la brucelosis bovina y también de pequeños rumiantes, ovejas y cabras. En el País Vasco ya hace un par de años que logramos que se nos considerara oficialmente indemne, es decir, no llevamos varios años ya con 0 casos, lo cual es una buena noticia. Con todo, hay que seguir extremando la vigilancia, sobre todo en rumiantes domésticos. Anualmente se hace una analítica mediante el envío de sueros al laboratorio. Luego también se entra en los planes de control todo lo que es fauna silvestre con el envío de sueros y vísceras al laboratorio. Y también hay que investigar cualquier brote de abortos, no un aborto aislado, sino ya abortos en forma de brote, que es como cursa la brucelosis en los rumiantes, y mediante el envío de fetos y placentas al laboratorio, lo cual pues bueno, exige manejar todas estas muestras en unas condiciones determinadas de bioseguridad.
En cuanto a la brucelosis humana, pues ya veis en la gráfica que se observa un descenso progresivo de la brucelosis. En el año 2011, que son los últimos datos que he podido encontrar, se daba una incidencia de 0,22 casos por 100.000 habitantes. Fundamentalmente el origen eran las especies ovina y caprina, y se daban los casos en el ámbito ganadero, en contacto con animales, como decía, en pequeños rumiantes. En cuanto a la tuberculosis bovina, está producida por Mycobacterium bovis. También se observa en la gráfica un marcado descenso en el Estado español en el número en la prevalencia de rebaños y de animales infectados. No se puede considerar erradicada ni mucho menos, y por ello hay un plan de erradicación financiado por la Unión Europea que exige que se haga una campaña anual de bovinos mediante una prueba intradérmica, similar al mantús en la especie humana. Luego, vigilancia en matadero mediante el envío de muestras con lesiones sospechosas a los laboratorios de referencia, y también un control de la fauna silvestre mediante el envío de vísceras de animales abatidos en cacerías. En el País Vasco también la prevalencia, aunque es menor que en el conjunto del Estado español, todavía no hemos logrado la erradicación. Y por aportar un dato, en el año 2012 en el Estado español, de 1.230 tuberculosis humanas caracterizadas, pues todavía en 15 de ellas se aisló Mycobacterium bovis, o se caracterizó como producida por Mycobacterium bovis. Las encefalopatías espongiformes transmisibles, pues son unos procesos que todavía se continúa vigilando. Vemos que también la tendencia es claramente descendiente desde los primeros casos en el año 2000. En el año 2013 no hubo ningún caso en el Estado español, y en el año 2014 hubo 2 casos en Galicia. Estoy hablando de bovinos, y bueno, animales siempre de edades avanzadas, que digamos que de edades superiores al momento en el que se prohíbe el consumo de harinas de carne, que es la fuente, digamos, la hipótesis más plausible del origen de la enfermedad de las vacas locas. Como os decía, con todo se sigue la vigilancia en matadero y en granja. Nosotros recibimos prácticamente todas las semanas encéfalos de bovinos y caprinos para realizar las pruebas que manda la Unión Europea. Y en España, se han detectado, los datos que tengo, que tampoco los he podido actualizar demasiado, porque no he encontrado información, referencias muy actuales. Es como que la variante humana de la BSE, que es la nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, hemos tenido 5 casos en España. La cuarta infección de la cual recibimos muestras con cierta frecuencia es la fiebre Q, la infección producida por Coxiella burnetii. Hoy se ha dado, una charla que yo he encontrado muy interesante sobre Coxiella, y tampoco voy a profundizar mucho más. Ya se ha dicho que es una zoonosis profesional, una distribución mundial. No hay un plan estatal de control, con lo cual, digamos que todavía está en una fase previa. Y desde NAKER se está haciendo un especial esfuerzo investigador en tratar de dilucidar un poco las incógnitas que están encima de la mesa respecto al papel de los rumiantes, el vacuno en concreto. El papel del ovino y del caprino parece que está más claro, las diferentes cepas que se aíslan, si son las mismas que infectan a la especie humana o no. Todo eso está un poco por dilucidar. Entre los años 82 y 2010 la EFSA reporta 6 brotes debidos a rumiantes, no especifica qué especie de rumiante. 25 brotes debidos a ovino, estoy hablando en Europa, 7 a caprino y 1 en vacuno. Y ya se ha hablado también del brote en Holanda, que ha sido, el más importante de los que ha acontecido. Nosotros recibimos gran número de muestras para investigar esta infección, fundamentalmente leche, fetos y placentas. Como se ha comentado, es el momento de mayor riesgo, el del aborto o el del nacimiento de corderos o cabritos muertos, fluidos vaginales, y luego muestras ambientales,
para saber si la Coxiella pues bueno, tiene esa capacidad de formar aerosoles, si está presente en las explotaciones. Bueno, y pasaríamos a lo que es, digamos, los muestreos en campo, ¿no? El trabajo nuestro en campo. Pues bueno, viendo de dónde se le saca, digamos, sangre a una vaca, pues ya podemos imaginar cuál es el riesgo más evidente, aunque bueno, normalmente te suele dar tiempo a apartarte, ¿eh? Las muestras de sangre en vacuno se sacan de las venas, de las venas coctígeas, de la vena de la cola. Y bueno, en este caso, pues aparte de los riesgos biológicos, que en el caso de explotaciones que están, digamos, libres de infección, y estos son muestreos en explotaciones a las que tú vas y sabes el estatus sanitario perfectamente, pues bueno, con el tema de las botas, calzas cubrebotas, buzo desechable y guantes, pues en principio sería suficiente. Si fuera una explotación que ya tenemos, luego lo veremos, pero que ya hay problemas, digamos, reproductivos o de otro tipo, pues añadiríamos, digamos, gafas y probablemente mascarilla. También siempre llevamos en nuestro vehículo material de desinfección, tipo peróxidos, Virkon, etcétera, bolsas de recogida de residuos y caja de transporte de muestras, fundamental si puede ser refrigerada para las muestras de sangre, leche y heces. Lo que decíamos antes, muestreo de superficies, bien mediante hisopo o bien mediante placas de contacto, pues para análisis de salmonela o para análisis de fiebre Q, y digamos que las indicaciones de los EPI serían las mismas. No es lo mismo, en nuestra opinión, hacer un estudio epidemiológico en explotaciones que sabemos que están libres, que ir a explotaciones problemáticas o supuestamente problemáticas. Estas son las explotaciones problemáticas, y en el caso de la fiebre Q ese es el momento de mayor riesgo, no solo para nosotros cuando vamos a tomar muestras, sino también para el propio ganadero, familiares del ganadero, etcétera. Entonces aquí pues sí, ya tenemos que incrementar las medidas de seguridad con guantes, mascarilla y gafas, aparte del buzo, las calzas y las botas. Siempre llevamos material de desinfección, como os decía. Y un aspecto muy importante en estos casos es el de la desinfección del vehículo, a la vuelta de la explotación, o casi mejor, primero una primera pasada, al menos de las ruedas y del material de las bolsas que metemos en la propia explotación. En cuanto al muestreo del aire, ahí podéis ver en el círculo pues lo que es el muestreador de aire que comentaban antes en las muestras que se tomaron en la planta de tratamiento de residuos. Es un equipamiento muy útil para investigaciones de virus o en el caso de Coxiella, y también en estos casos pues bueno, el material de desinfección, las bolsas y la caja de transporte de muestras. En este caso la muestra es un filtro que lleva el equipo y por donde pasa el aire, y en ese filtro es donde quedan los posibles gérmenes, digamos, acantonados. Luego ese filtro en el laboratorio se procesa, normalmente se hacen técnicas moleculares de PCR. Y hay otro tipo de muestreo que hacemos, el muestreo de artrópodos, que en sí pues parece como que no tiene que tener mucha complicación. De hecho, pues bueno, ahí veis que nuestro personal va con botas, buzo y poco más, pero lo que sí es perentorio es hacer una buena revisión de uno mismo en casa, porque si no nos podemos llevar sorpresas. Ahí podéis ver una garrapata anclada y bueno, pues esto es bastante común. Y ya no solo por la propia garrapata, sino por las enfermedades que pueden transmitir. Hace poco oíamos algo sobre la enfermedad de Lyme en los medios, y hay otro tipo de encefalitis y tal que también pueden ser transmitidas por garrapatas. Otro aspecto fundamental en nuestro caso, porque recibimos muestras también en ocasiones directamente de otras comunidades autónomas, de veterinarios, incluso de algún ganadero. Entonces bueno, es un caballo de batalla en nuestro caso el envío de muestras al laboratorio. Las muestras son muestras biológicas catalogadas como clase B y tienen que cumplir una normativa de envío de muestras, y no siempre es así. Entonces ahí tenemos que hacer una labor, digamos, de pedagogía para que las cosas vayan a su sitio. Lo que sí tendemos es que todos los contenedores primarios se abran en cabina de seguridad biológica, eso está claro, y luego
Un apunte especial a las muestras de clase 3, como las que recibimos de matadero, en el caso de las vacas locas, pues requieren un transporte especial que tiene que estar autorizado por gobierno vasco. Y estas muestras se abren directamente en el laboratorio de nivel de seguridad 3, nunca antes. Este sería el contenedor para muestras de clase B, triple contenedor, como ya conocéis. El primer contenedor es el tubo primario, luego otro contenedor que pueda absorber si hay rotura del primero y por último la caja. Dentro del laboratorio las muestras tratamos de transportarlas siempre dentro de contenedores de plástico, un contenedor secundario de plástico tipo tupper, que se desinfectan fácil y con cierta frecuencia, y así evitamos riesgos innecesarios. Y otro aspecto fundamental es cuando queremos sacar alguna muestra del laboratorio de seguridad 3, entonces ahí tenemos que desinfectar, bueno, se saca a través de un sas de paso y tenemos que desinfectar por inmersión del contenedor primario en una solución pues de lejía, si es en el caso de priones o de otro desinfectante. Y el destino siempre es una cabina de seguridad biológica de clase 2, no se puede abrir en cualquier otro lugar. Por comentar un poco la relación entre los grupos de riesgo y los niveles de seguridad y las instalaciones que requieren, es decir, estábamos hablando casi todo el rato de grupo de riesgo 2 y 3. El grupo de riesgo 2, el nivel de bioseguridad es un nivel básico, nivel de bioseguridad 2. Normalmente son servicios de salud y de diagnóstico, también laboratorios de I+D, y los procedimientos, esto para todo, pues tienen que estar acorde a las buenas prácticas microbiológicas, una vestimenta adecuada y la señal de bioseguridad en los accesos. Y el equipamiento de seguridad normalmente se puede trabajar en bancada, excepto cuando se vayan a generar aerosoles o tengamos sospecha de que son muestras con cierto riesgo, en el cual hay que manipularlas siempre en cabina de seguridad biológica. Y ya en el grupo de riesgo 3, el nivel de bioseguridad, pues el nivel 3, son normalmente servicios especiales de diagnóstico, laboratorios de I+D también, y hay que cumplir toda la normativa de la clase 2 y además llevar ropa especial. El acceso tiene que estar controlado y el flujo de aire tiene que ser direccionado, es decir, presiones negativas en todos los recintos con respecto a la presión atmosférica. Y el equipamiento de seguridad, siempre trabajar en cabina de seguridad biológica. Y si tenemos trajes autónomos, pues para determinadas actividades como pueden ser infecciones experimentales o demás, pues también hay que utilizarlo. Ahondando un poquito en los requerimientos, pues bueno, en los niveles 2 de bioseguridad el laboratorio no es necesario que esté aislado totalmente, el nivel 3 sí. Tienen que ser laboratorios que se puedan sellar para descontaminación en el caso del nivel 3. La ventilación tiene que ser con presiones negativas y tenemos que tener un sistema externo de control de las presiones para que en determinadas ocasiones, si hay un fallo en la presión, pues bueno, puede ser necesario evacuar el edificio, con lo cual todo esto es muy importante. Y todo el aire que sale al exterior tiene que ser filtrado mediante un filtro EPA. Los filtros EPA a la salida en nuestro caso son dobles. Con simples en muchos casos sería suficiente. Luego ya hay otra serie de requerimientos que tienen que ver con el acceso a través de doble puerta, es requerimiento en clase 3, antesala también, antesala con ducha, puede ser opcional dependiendo de con qué trabajes. En el caso de priones nosotros lo tenemos como obligatorio, la ducha a la salida es obligatoria, y tiene que haber también tratamiento de efluentes, todos los efluentes tienen que ser tratados, tanto los líquidos como los sólidos. Y luego en temas de esterilización por autoclave, en el nivel 3 tenemos que tener un autoclave in situ en el edificio. Si está en el laboratorio, pues mejor que mejor, y si tenemos un equipo redundante que además tenga doble puerta y permita sacar cosas de dentro a afuera, pues todavía mejor. Las cabinas de bioseguridad son indispensables en clase 3, deseables en clase 2, y la monitorización, como ya se ha dicho, de la seguridad del personal, pues también es deseable
y muy importante. Vamos de tiempo. Había puesto un par de diapositivas de requerimientos generales para el trabajo en laboratorio, y yo creo que ya hemos hablado un poquito sobre ello y los ponentes anteriores también han hecho referencia, con lo cual pues todo lo que tenga que ver con limpieza, accesos restringidos, que las puertas tienen que estar cerradas, no pipetear con la boca, etcétera, son cosas básicas. Pero bueno, básicas hasta cierto punto, porque cuando te pones a mirar pues siempre encuentras algo, Entonces lo vamos a pasar un poquito por encima. Los procedimientos para la desinfección de EPIs, manos y superficies, todo lo que sea procedimientos escritos es súper importante. Los registros de accidentes e incidentes también se ha comentado, y la creación de un comité de bioseguridad, que en nuestro caso nos ha ayudado mucho a detectar dónde tenemos los problemas y a tratar de implicar, digamos, a todo el colectivo para poder solucionarlos. En cuanto al equipo, pues lo que os decía, las cabinas de bioseguridad son un aliado indispensable, muy útil en clase 2 y indispensable en clase 3. En la recepción de muestras, si tenemos una cabina de bioseguridad, mejor que mejor, para posibles envíos que lleguen en no muy buenas condiciones. Tenemos que tener procedimientos escritos de uso y mantenimiento, y en nuestro caso hacemos una validación externa anual con cambio de filtro EPA si le toca. Un aspecto muy particular es el de anatomía patológica. Nosotros tenemos una sección de anatomía patológica en el laboratorio clase 2 y luego una pequeña sección adicional también de anatomía patológica en el de clase 3 por el trabajo con priones. Entonces, bueno, el trabajo, digamos, de diagnóstico en anatomía patológica es para nosotros en sanidad animal es de gran utilidad, no siempre las muestras están en buenas condiciones para hacer análisis bacteriológicos, etcétera, y la anatomía patológica nos es de gran ayuda. Y tenemos, pues bueno, una serie también de dificultades, ¿no? Entre las dificultades está el uso del formol como fijador, es decir, el formol es cancerígeno y tenemos que tener mucho cuidado en el uso de este compuesto. Luego también se utilizan otra serie de alcoholes para deshidratar las muestras, con lo cual, pues bueno, es una labor muy, muy útil, pero digamos que no exenta de riesgos. Entonces lo que tenemos, como podéis ver arriba a la derecha, es un área perfectamente ventilada con una cabina de uso específico con filtro de formol y una extracción forzada en ese área, de tal manera que las renovaciones de aire sean lo más frecuente posible. Y luego realizamos mediciones periódicas de formol, pues para saber que estamos en rango, ¿no? Y que no tenemos peligro. En cuanto a los accesos, pues ya os decía, puertas neumáticas para acceder al laboratorio de seguridad 3, doble vestuario donde te quitas toda la ropa, pasas a otro vestuario, te vistes y ya pasas al laboratorio, y a la salida ducha obligatoria. Esto es así por protocolo, enlentece mucho el trabajo, pero bueno, son medidas que entendemos que son necesarias. Esto es lo que os decía de monitorizar las presiones. A través del ordenador puedes acceder a esta información fácilmente, en tiempo real, y veis que, bueno, pues que cada una de estas salas, digamos, esta es la sala del horno incinerador, esta es la sala de necropsias, estos son los animalarios, y cada sala tiene una presión de consigna, y luego en verde estaría la presión actual, ¿no? Por ejemplo, la sala de necropsias tiene que estar a menos 30 pascales y realmente lo clava, ¿no? Esto no es siempre así, o sea, y tampoco es para la foto, esto salía así. Salía así el otro día, vamos. Hay alguna por ahí que se desvía un poco, o sea que no, tampoco. Pero bueno, siempre hay que buscar la explicación. Una puerta que no se ha cerrado, una puerta que está mal cerrada, etcétera. Entonces, bueno, esta sería la zona del laboratorio. Ya os explico un poco cómo es nuestra instalación de grupo 3. Esto es laboratorio, horno incinerador, sala de necropsias, animalario, y todo lo que ocupa los vestuarios es esto. Porque tienes que tener dobles vestuarios, pero además chicos y chicas, claro. Y esto también en tiempo real pues te permite, digamos, monitorizar las climatizadoras, cómo entra el aire, cómo sale, con qué presión, con qué temperatura, y si la climatizadora está funcionando correctamente. Es una instalación que tiene
13 años y ya las cosas empiezan digamos, a estar serias, en algunos puntos. Lo que os decía, el diagnóstico de vacas locas, nosotros en un inicio recibíamos la cabeza completa, pero ahora ya la cabeza, o sea, el encéfalo se saca en matadero a través del agujero magno y entonces recibimos solo el fragmento de encéfalo, Entonces, pues bueno, se nos ha facilitado mucho esa labor, Antes teníamos que seccionar el cráneo, sacar la muestra, con lo cual era bastante laborioso. Teníamos una fase de sala de necropsias, con todos sus EPIs, y otra fase de laboratorio, también con todos sus EPIs. En el tema de priones, pues hasta donde llegamos lo que funciona es la lejía, otros desinfectantes le hacen cosquillas al prión. Luego está el tema de los autoclaves, que también tienen que ser unos autoclaves específicos, que tengan un ciclo de priones, que alcancen presiones de 3 bares, etcétera. Y para las muestras, pues bueno, no hay nada como, ya sé que es igual poco ecológico decirlo, pero no hay nada como la incineración en un buen horno y en un horno autorizado, eso sí. Pero bueno, la incineración es lo que... Incinerar a 800 grados y que los humos en la cámara de postcombustión se alcancen temperaturas de 1000 grados es lo que sí te garantiza que los priones, no queda ahí ni rastro. Y luego también el tratamiento de efluentes es muy importante, efluentes líquidos y sólidos. ¿Cómo vamos? En el tema de la gripe aviar, pues es un poco lo mismo. Hay fase de sala de necropsias con todos sus EPIs, fase de laboratorio. En este caso me he colado, la desinfección no tiene por qué ser lejía. En el caso del virus de la influenza, pues un tipo peróxidos funciona bien, y los protocolos de limpieza y desinfección, tratamiento de efluentes e incineración de muestras, eso es igual. El animalario es una zona bastante peliaguda, ya veis que parece, no sé, está accediendo ahí la NASA a alguna cápsula espacial, pues normalmente se trabaja así, se funciona así. El tema es que puede haber una concentración muy elevada de microorganismos, se trabaja con Mycobacterium, se puede trabajar con Brucella, etcétera. La protección tiene que ser como mínimo de bioseguridad 3. Se pueden dar incidentes con animales, lo que os decía, porque se manejan ciervos, terneros, jabalíes, y bueno, eso, si el experimento es muy largo, cuando entran son pequeñitos, pero cuando salen ya la cosa cambia. Todo el tema de autoclavado para material, residuos, plástico, incineración de camas, porque claro, las camas y la limpieza, esto es diario y se genera un montón de residuos y de efluentes. Con lo cual, pues bueno, la incineración de las camas es de gran utilidad. Y el tratamiento de efluentes lo mismo. El sistema, pues bueno, está dimensionado y no conviene pasarse en los experimentos porque se puede saturar el sistema y generarte un problema. El tema de los autoclaves, ya os he comentado los autoclaves específicos de priones. Es conveniente tener un equipo redundante. El segundo que tenemos es de doble puerta, o sea, es como si dijéramos un SAS de paso, pero con esterilización mediante autoclave. Y se utiliza para sacar material, residuos, etcétera. Tenemos que hacer una validación anual porque son 2 equipos críticos, el de laboratorio y el de doble puerta. Y tenemos que guardar todos los registros de cada uso porque si no ahí podemos tener problemas. Lo que os decía del tratamiento de efluentes, todos los efluentes son descontaminados con hidróxido sódico y luego neutralizados con clorhídrico, y los sólidos posteriormente se incineran. Una primera incineración a 800 grados y una segunda a 1000 grados en la cámara de postcombustión, que garantiza que no quedan nada. Las esclusas de paso de muestras entre laboratorios o entre el laboratorio y el exterior llevan sus protocolos de desinfección, lejía en el caso de los priones, y también tenemos que llevar un registro de lo que sale del P3. Es muy importante. Y al final eso es un coladero y puede acabar saliendo cualquier cosa, y no es así.
Otro aspecto, digamos, crítico es el de almacenamiento de patógenos. Los patógenos hay que almacenarlos de una determinada manera y, bueno, normalmente lo que hacemos para largo plazo es utilizar nitrógeno líquido. En nitrógeno líquido pues hay que tener ciertas precauciones, hay que utilizar unos EPIs, pantalla facial protectora, guantes especiales, aislantes e impermeables, bata, buzo y calzado especial. Y hay que colocar los tanques de nitrógeno en áreas bien ventiladas porque si no podemos correr riesgo de asfixia. El tema de la gestión de residuos, pues otro aspecto fundamental. Lo primero que hay que hacer es identificar los residuos generados, saber si podemos hacer tratamientos especiales nosotros. Nosotros, el laboratorio, somos, digamos, productores de residuos, no somos gestores, con lo cual tenemos que tener bien claro que podemos hacer algún tipo de tratamiento. En nuestro caso, la incineración de muestras biológicas pues parece clara, porque si no, pues bueno, ahí podemos tener un problema gordo. Los residuos de alimalario lo mismo, ¿verdad? Y luego para el resto tenemos un gestor autorizado. Nos pasa semanalmente y entre semana y semana pues se guarda todo refrigerado. Para ello tenemos que tener unas habitaciones refrigeradas pues adecuadas, ¿no? Y en cuanto a los residuos del laboratorio de nivel 3, pues todo lo que sale del P3 se autoclava o se desinfecta el contenedor primario previamente a la salida. Y para todo esto pues tenemos que tener instrucciones de trabajo claras y sencillas. Esta sería un poco una tabla de los distintos, de una parte de los residuos, la descripción y la recogida que figura en nuestros procedimientos. Y por mi parte nada más, daros las gracias. Eskerrik asko.